¿Qué tal? Un saludo a todas y a todos. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Silas González y esta es otra reseña de un libro aquí en el blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad, psicología, movimientos sociales y otras cosas más que vamos aquí compartiendo. En esta ocasión les voy a hablar de un libro bastante reciente que acaba de salir, de hecho, en el año 2022 y la traducción se acaba de publicar en este 2023 y en ese sentido pues estamos ante una novedad editorial, por decirlo de esta manera, y se trata del libro La Revolución Religiosa, el nacimiento de la espiritualidad moderna, 1848 a 1898, del escritor Dominic Green, y está publicado en la editorial Galaxia Gutenberg. Esta es la portada que pueden ver aquí, así como pues en la presentación del video. Y bueno, como le hacemos normalmente en estas breves reseñas, mi intención es brindarles una breve explicación, una breve datos genéricos del libro para que ustedes se animen a leerlo directamente. Tengo que decirles que en esta ocasión, pues admito y tengo que ahora sí que decirlo tal cual, que me encontré con un libro que me sorprendió bastante, un libro que me dejó cautivado. Es un texto histórico, el autor tiene muy buena pluma, Dominic Green, como para saber un poco más. Él es crítico, historiador y editor de la edición internacional de The Spectator. Escribe sobre cultura y cuestiones de actualidad en The Wall Street Journal y en The New Criterion. Es autor de distintos textos, así como miembro de la Royal Historical Society y la Royal Society of Arts. Ha sido profesor de escritura, historia y política en la Brandeis University y en el Boston College y vive en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Por lo tanto, pues ya vemos que se trata de un escritor pues que se dedica justamente a eso, que es crítico literario, que publica constantemente y se nota en la narrativa del texto. Es un texto, es un libro pues algo extenso, ¿no? Casi 400 páginas más todas las notas pues, que nos van acompañando para ir profundizando en las anotaciones. Y bueno, voy a hablar pues ahora sí como del argumento general y más o menos cómo se construye el libro. El argumento general del libro es que así como hubo una revolución industrial y una revolución agrícola, hubo y sigue habiendo una revolución religiosa. De hecho, quiero pues justamente leerles una parte que me parece que resume el argumento del libro. Dice, mm, asistimos a la transformación total de la conciencia individual, un renacimiento que conduce a la reconstrucción del individuo y de la sociedad. La tecnología creó la revolución agrícola y la revolución industrial. La transformación moderna de la vida interior es lo que yo llamo revolución religiosa. Entonces, lo que se trata, y por eso este autor se está centrando en la segunda mitad del siglo XIX, desde 1848 a 1898, si bien pues se va un poco antes para también que entendamos un poco los inicios del siglo XIX y también al final, sobre todo, llega hasta el siglo XX a mencionar algunos personajes que aparecen en su juventud al final del siglo XIX, pero que a lo mejor van a ser bastante relevantes en la primera mitad del siglo XX. Estoy pensando, por ejemplo, en Gandhi, que es uno de los personajes que va a aparecer. El libro va a agarrar no solamente ideas, sino también, o sea, es como un entramado entre biografías personales e intelectuales de distintos personajes muy representativos de la época, tanto a nivel científico, político, pero sobre todo espiritual, religioso, así como acontecimientos que van aconteciendo, ¿no? Valga la redundancia, en esa época. Entonces el libro, repito, va a ir tejiendo
las explicaciones, por ejemplo, no sé, empieza con Emerson y explica cosas de Emerson, la vida de Emerson y cómo conoce a Thoreau y entonces Thoreau cómo va a aportar estas ideas, pero cómo esto está aconteciendo en Estados Unidos, mientras al mismo tiempo en Francia de la época estaba Baudelaire haciendo pues lo que él, o sea, sus textos y cómo él vivía en un hotel y cómo al mismo tiempo en la India o unas décadas después en la India y acontecimientos importantes como la invención del cine, como la invención, por ejemplo, de cosas, los inventos de Tesla y cómo eso se solapa con su relación con Swami Vivekananda y cómo Swami Vivekananda llega a Occidente y cómo estamos pues en la época justamente del primer Parlamento de las Religiones del Mundo en Chicago en 1893 y como antes, ¿no? Estaba Nietzsche escribiendo todo lo que él, digamos, Nietzsche, pues convirtiéndose en Nietzsche, pero como antes de Nietzsche estaba Wagner y cómo se encontraron Wagner y Nietzsche y su amistad original y la admiración de Nietzsche frente a Wagner y cómo después Nietzsche se va a convertir en uno de sus críticos más acérrimos, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, va él describiendo toda esta revolución religiosa. Su argumento es ese, básicamente, que en el siglo XIX aconteció en el ámbito del surgimiento de la modernidad, tal cual y como la conocemos hoy en día, un fenómeno de índole religiosa. Pasamos ya los tiempos de la famosa desacralización del mundo, aunque sí van a aparecer, por ejemplo, personajes como Auguste Comte y demás, ¿no? Pero como pues su argumento es que justamente ante la caída de estos grandes pilares de las iglesias o de la religión, como por lo menos la entendíamos en un sentido, se entendía en un sentido premoderno, va a acontecer en la modernidad no solamente una serie de revoluciones tecnológicas, sino que en paralelo de las revoluciones tecnológicas va a aparecer una revolución religiosa que tiene que ver con la transformación total de la noción de individuo, de la personalidad, aparece el tema de la psicologización, aparece el tema de la conciencia en este otro sentido. Hay algunos rasgos fabulosos, como muy, muy específicos, como es el diálogo Oriente-Occidente y cómo va a ser en este siglo XIX, después de un siglo XVIII, de un inicio del estudio de las religiones, de los primeros textos, de análisis entre tradiciones, de la invención de lo religioso como en el sentido antropológico, cómo comienza a haber como estos puentes entre Oriente y Occidente con personajes como el propio Krishnamurti, quien si bien va a tener más auge en el inicio del siglo XX, vamos a tener ya algunos índices porque nos va a contar el surgimiento de la teosofía, que ese sí es un inicio en el siglo XIX, con personajes como Madame Blavatsky, pero también cómo va a estar influenciado todo esto con otros personajes que Blavatsky va a ir conociendo, cómo viaja a Egipto, cómo viaja a la India, cómo esto tiene que ver con el propio Gandhi, que todo temprano, ya años después, se va a encontrar con estas sociedades de teosofistas en Inglaterra y cómo es a través de ellos que va a conocer el Bhagavad Gita y cómo eso le va a influenciar profundamente y con la paradoja de Gandhi siendo un indio va a conocer su propia tradición a través de la teosofía, pero también cómo la teosofía va a influir en otro montón de personajes y cómo otro montón de personajes van a influir en la propia teosofía, como el propio Swami Vivekananda, que va a ser quien va a poner que va a poner debajo, digamos, de los reflectores a Ramakrishna, su maestro, y cómo Ramakrishna va a ser de muchísima influencia en la espiritualidad moderna, o personajes como Suzuki, ¿no? El gran académico y que fue el gran autor de budismo zen en Occidente, siendo el mismo japonés, pero él llega a Occidente y se convierte en el gran divulgador y va a jugar un rol fundamental décadas después, por ejemplo ya en el siglo XX, en su diálogo con Thomas Merton, ¿no? Este monje trapense que va a ser de los grandes místicos del siglo XX. En fin, estamos ahí como que él va tejiendo toda esta historia y es muy, o sea, es realmente sabroso porque les digo, tiene una pluma fantástica, se entiende bastante bien. Por supuesto, es un texto que no es un texto escolar, tampoco es una novela tal cual, pero se acerca un poco más a esta segunda, o sea, no es un texto escolar que nos va diciendo, ah, pues
fulano de tal nació en tal año y estas fueron sus principales obras. O sea, no es una cuestión, no es un libro para eruditos ni tampoco un libro de consulta que hay que ir a consultar cuando no es un diccionario de autores de la época, sino que van narrando las historias, las ideas, cómo se van cruzando y cómo va surgiendo esta revolución religiosa y cómo se va transformando la conciencia de lo espiritual o de la religiosidad en el siglo XIX. Y eso a mí se me hizo fundamental porque justamente da cuenta de cómo se van permeando todas las ideas orientales en Occidente, pero también cómo Occidente las asume para crear algo nuevo, porque todo lo que hoy vivimos hasta la época, y esto me encanta porque es un poco como él termina, con esta constatación de que la revolución religiosa continúa, y un hilo conductor muy interesante es la noción de la nueva era, que va a empezar, por ejemplo, con Emerson, a inicios de, incluso antes con William Blake, a inicios del siglo XIX, y cómo pues tenemos esta noción de que en realidad la New Age, la nueva era, va a tener un auge más bien en los años 60 del siglo XX, pero en realidad viene desde antes y ese es el asunto. Nos hace falta como esa conciencia histórica hacia atrás y darnos cuenta, y esto es creo que de las grandes aportaciones del libro, que todas estas grandes revoluciones espirituales y religiosas que pensamos o se las adjudicamos a los 60 del siglo pasado, del siglo XX y a los grandes gurús actuales, tienen en realidad su semilla, su germinación en el siglo XIX. Y tenemos el inicio, incluso ya el concepto de la nueva era, de la New Age, como este resurgimiento espiritual, como una transformación religiosa de la época, en donde se va, repito, creando este diálogo con Oriente, esta conciencia de la experiencia individual, esta experiencia espiritual más allá de las tradiciones espirituales y religiosas, y que va surgiendo como una de las grandes características de la modernidad y no como su contrario. Creo que es otra de las grandes aportaciones, ¿no? Que rompe este esquema o este argumento de que la modernidad es antirreligiosa, es la arreligiosidad, y en realidad es todo lo contrario. La modernidad implica, es parte de su genética, por decirlo de este modo, una revolución religiosa también y que tiene que ver con esto que nos va a proponer Dominic Green en su libro La Revolución Religiosa, el nacimiento de la espiritualidad moderna. Yo se los recomiendo profundamente, tanto para personas que les gusta la historia, como para personas que estamos dentro del ámbito de la espiritualidad o del estudio de las religiones. Es un texto, creo yo, obligatorio para entender mejor todo el proceso histórico que estamos viviendo. Y por supuesto, ¿no? El autor tiene que hacer cortes en algún lado. Se nota una especial y quizás personal afinidad con Emerson, ¿no? Este gran intelectual y personaje estadounidense. Él mismo es estadounidense, entonces tiene mucho como esta, diría yo, mm, eh, pues esta visión donde él se va a involucrar sobre todo geográficamente en los Estados Unidos, Europa, y cómo Estados Unidos y Europa van a dialogar o van a tener contacto con situaciones en Egipto, Medio Oriente, Turquía y sobre todo pues también en la India. Por supuesto, esto nos hace preguntar qué pasa con el resto del mundo, ¿no? Si bien pues por ahí aparece Rusia, pero más que nada como una suerte de eh, origen de Madame Blavatsky, ¿no? La gran madre de la teosofía. Si bien aparece, y esto es interesante, sobre todo en estas épocas, de lo que va a aparecer también es todo el surgimiento del sionismo original y todo este movimiento judío reivindicativo, y cuál es su relación, por ejemplo, con Nietzsche, cuál es su relación con todo, o sea, y cómo toda esta espiritualidad y religiosidad de la nueva era en el siglo XIX está totalmente entrecruzada con el nacionalismo y con las cuestiones de la raza, ¿no? Y de la sangre, que es una de las grandes improntas o grandes temáticas de la época, pero sí que extrañamos, por ejemplo, aparece Sudáfrica por Gandhi, pero si no fuera por eso, pues además de Egipto, pues no se mencionaría nada de África, pero sobre todo pensemos en América Latina, ¿no? ¿Qué está sucediendo en estos años, en este siglo XIX? Pues son las grandes guerras independentistas, muy entrecomillado, porque sabemos que pues fue una independencia política de las metrópolis, pero no necesariamente
pues de la cuestión ideológica filosófica, pero ¿qué pasa con eso? O sea, ¿qué pasa en la revolución religiosa? Tenemos, ¿no? En México, en el Perú, tenemos en el Brasil, etcétera, una serie de acontecimientos, ¿no? También de eclecticismos y sincretismos entre cuestiones de espiritualidad y religión en este siglo, ¿no? Y tenemos ahí pues algo que todavía nos haría mucha falta explorar, pero que se entiende dada la nacionalidad del autor y su perspectiva, su conocimiento, sus puntos ciegos, pero me parece que en sí mismo el texto representa, como ya les he mencionado, un aporte muy significativo y pues se los dejo allí justamente como para que ustedes se animen a leerlo directamente. Repito, el autor es Dominic Green, la editorial es Galaxia Gutenberg y el título La Revolución Religiosa, el nacimiento de la espiritualidad moderna, 1848-1898. Esta es la portada, además de que la edición pastadura hermosa, realmente vale mucho la pena. Les agradecemos profundamente su atención aquí en el blog Amanecer. Bendiciones y esperemos nos veamos en una próxima reseña del libro. Hasta pronto.